En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Fe en acción. Rahab y los espías. Nuestra cita de hoy la encontramos en Romanos capítulo 10, versos 10 y 11. La palabra de Dios dice: Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el pasaje leído, Pablo enfatiza que la salvación es universal, tanto para los judíos como para los gentiles, eliminando barreras culturales o religiosas, garantizando seguridad a todo creyente para ser justificado y salvo del castigo de Dios. Esto es la simplicidad del Evangelio. No es que la simple confesión salve, sino que se demuestre una verdadera convicción y sumisión a Dios. Amadas, Dios las bendiga grandemente más y más. Qué satisfactorio es para mí estar por acá nuevamente con el mensaje de Dios. Espero que sea de bendición para tu vida y a la vez pedirte que no desestimes la sencillez del mismo. En las Escrituras hay muchas historias que sus siervos relataron con inspiración del Espíritu Santo para edificar nuestra vida e invitarnos a la fe, a esa fe fuerte, inquebrantable. En esta oportunidad veremos la historia de Rahab y dos espías, que nos enseña una verdad fundamental: la justificación por la fe. Rahab fue una mujer que por medio de la fe Dios obró salvación. Pocas hemos escuchado hablar de ella. Rahab fue cananea, específicamente habitante de la ciudad de Jericó, la cual estaba habitada por pueblos paganos antes de la conquista israelita. Ella vivía en la muralla de la ciudad y se la describe como una extranjera dedicada a la prostitución. Esta historia la encontramos en el libro de Josué, donde relata que los israelitas paseaban 400 años por el desierto y estaban a punto de heredar la tierra prometida por Dios. Josué era el sucesor para recibir tal herencia. Los israelitas ya estaban cerca y después de haber preparado todo para la conquista y poseer la tierra que Dios le daría al lado del Jordán hacia donde nace el sol, Josué mandó a unos espías a revisar la tierra prometida. Leamos Josué capítulo 2, verso 1. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Acá vemos al personaje principal de nuestra historia. La Biblia lo describe como Rahab la ramera, no para humillarla, sino para ver en su vida la evidencia de su fe y que después, por este acto, sería conocida por muchas generaciones. Amadas, abro un paréntesis aquí para decir que cuando vivíamos en el mundo sin Jesús, muchas personas observan nuestra oscura y penosa vida y nos llaman muchas veces por un sobrenombre y nos ponen una etiqueta por llamarlo así. Y muchos nos conocerán como lo que marcó nuestro pecado, lo mismo que le pasaba a Rahab. Pero cuando venimos a los pies de Jesucristo y somos perdonadas, es glorioso. Al venir a Él, somos transformadas. Dios nos cambia de posición. De estar en tal oscuridad, nos aparta y nos da un lugar de excelencia junto a Él. Y sabes, esa etiqueta queda en segundo plano,
porque Dios nos justifica a través de su Hijo y nos da una nueva identidad en Él. Ya no nos ve como en el pasado sin Él, sino como sus hijas y nuevas criaturas en proceso de santificación. Cierro paréntesis. Continuemos con la historia. Ahora vamos a ver que para obtener una conquista siempre habrá oposición. Leamos el verso 2, que dice así. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Este es el momento crítico para el rey de Jericó, al enterarse de la presencia de los espías israelitas, generando una tensión inmediata. Sí, el rey, al enterarse, busca a los espías para matarlos, pero como sabemos, los planes de Dios nadie puede truncarlos. A pesar de su vigilancia, el plan de Dios continúa. Hermanas, este verso es el nudo que obliga a Rahab a tomar una decisión de fe, convirtiéndose en una pieza clave para la victoria de Josué. Vemos además el peligro inminente, el espionaje enemigo, preparando el escenario para la intervención de Dios y el acto de fe de Rahab al protegerlos, a pesar de la orden real. Pero los opositores van hacia ella. Leamos lo que dice el versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Hermanas, vemos aquí que la mujer estaba determinada a acoger a estos hombres de Dios en su casa, que niega haberlos escondido. Ella, al parecer, sabía quiénes eran. Rahab conocía al Dios de Israel y había depositado su fe en él. Ella muestra su fe escondiendo a los enviados en su casa. Rahab reconoció que Dios había dado la tierra a los israelitas y que su juicio vendría sobre Jericó, lo que motivó a actuar de esa manera. Continuamos leyendo los versos 4 y 5. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Ante la exigencia del rey de entregar a los espías, Rahab oculta la verdad, mintiendo, y escondió a los espías en su casa para protegerlos, ayudándoles luego a escapar. Así demostró que creía en el poder de Dios de Israel, a pesar de vivir en una ciudad enemiga. Entonces te preguntarás, ¿es válido mentir? No, la mentira nunca se aprueba explícitamente en las Escrituras. Rahab fue justificada por su fe a pesar de su mentira. Al ocultar la verdad de dónde estaban los espías, vemos una fe obediente, no en validar la mentira como práctica general. Mentir no es el punto central de la historia, sino su decisión de proteger a los mensajeros de Dios, lo cual se considera una obra de fe arriesgando su propia vida. Algunos sugieren que, en casos extremos, preservar la vida es un bien mayor que la verdad. Aunque miente, su acción demuestra fe y valentía al aliarse con el Dios de Israel, salvando a los espías y salvaguardando a su familia, convirtiéndose en un ejemplo de cómo Dios utiliza personas inesperadas. Amadas, Rahab no era parte del pueblo de Dios y por ende no practicaba sus mandamientos. Ella actúa de forma natural. Nosotras tenemos las escrituras en nuestras manos y el Espíritu Santo, y aún nos sale alguna mentira de vez en cuando, ¿o no? Seguramente Rahab
Al pasar el tiempo, aprendió a no pecar más, porque fue justificada por su fe. Por consiguiente, después que los hombres del rey se fueron, Rahab va hacia los espías antes que se duerman y le declara lo que había en su corazón. Ella sabía de las maravillas que Dios había hecho con los israelitas. Quizás ella estaba esperando este momento. Describe a Dios como el Dios de todo y de su gran poder. Leamos los versículos 9 y 10 de Josué 2. Y dice así: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer gentil cananea hace una declaración contundente. Su corazón realmente estaba lleno de temor reverente hacia Dios a pesar de su manera de vivir. Rahab oyó informes confiables sobre el poder y la justicia de Dios, lo cual la llevó a ejercer fe y confianza en Él. Nosotras tenemos muchísimo más información disponible sobre Dios en las Escrituras. Ahora, ¿nos esforzaremos por llegar a conocerlo? ¿Nos impulsará lo que hemos aprendido en la Biblia a poner nuestra fe en Él? Sigamos con la historia. Ella continúa y agrega en el versículo 11 lo siguiente: Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué asombrosa la confesión de Rahab, una mujer cananea de Jericó, quien reconoce el poder absoluto de Dios tras oír cómo secó el mar Rojo. Pero después de confesar que Dios es Dios de todo, le pide a estos espías ser salva de lo que vendría, del juicio de Dios para Jericó. Leamos su pedido en los versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab pide una garantía segura o un juramento, lo cual indica su temor de Dios y su deseo de salvarse junto a su familia, buscando lealtad recíproca. Pero fíjate en un detalle a considerar. Rahab no pensó en ella solamente. Al ver que la salvación estaba por venir, también piensa en su familia y pide misericordia para ellos. ¿Así somos nosotras? ¿Pedimos el bien mayor para nuestras familias? ¿Intercedemos al Señor por ellos? Hermanas, Dios le dará la victoria a su pueblo, de modo que ella pide misericordia a los espías. Les ruega que les perdonen la vida a ella y a su familia. Ahora leamos la respuesta de los espías. En el versículo 14. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no, denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Qué tranquilidad y sosiego habrá sentido Rahab al escuchar esta respuesta. Ya no hay dudas en su mente. Los espías juran salvar la vida de ella y su familia a cambio del silencio y lealtad, prometiendo misericordia cuando Dios entregue la tierra, sellando el acuerdo con una condición. Tiene que guardar su secreto y debe colgar un cordón rojo en su ventana sobre la muralla de la ciudad. De ese modo, los soldados podrán protegerlos. Y lo dice en Josué capítulo 2, verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás
este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Hermanas, la casa de Rahab se vuelve un lugar de refugio y protección para el momento del juicio de Dios. Es una figura del arca de Noé, y la cinta roja sería la señal que posteriormente se convierte en un símbolo de salvación, que algunos teólogos comparan con la sangre de la Pascua o la de Jesucristo, sombra de lo que habría de venir. La sangre derramada en la cruz sería la redención de nuestras almas por medio de Jesucristo. Hermanas, recordemos que ella recibió una advertencia. Los que estaban afuera de su casa morirán, y que debería cumplir el trato que habían hecho, guardar el secreto hasta el día que sucedería el juicio de Dios para Jericó, y ella aceptó, y lo vemos en el versículo 21, y dice así: ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Amadas, Rahab no dudó al atar el cordón y no cuestionó lo que le dijeron, solo obedeció. Tenía fe de los hechos poderosos de Dios. No podía salir, tenía que estar en la ventana junto al cordón rojo, que era la señal de separación para salvación. Ella fue apartada por Dios. Rahab seguro que ató bien el cordón para que el viento no se lo llevara. Su fe seguía creciendo. Hermanas, estamos llamadas a ejercer con paciencia la fe y que no perdamos la confianza, porque grande será nuestro galardón. Este pacto anticipa la protección de Dios, similar a la sangre en los postes de las puertas durante la Pascua, convirtiendo a Rahab en un ejemplo de cómo la fe verdadera supera las barreras culturales y el pecado pasado. Llegó el día de la victoria para el pueblo de Dios. Ellos tomarían el territorio por la estrategia y el poder del Señor. Rahab, junto con su fe, su obediencia y temor a lo que había oído de Dios, sería recompensada. Leamos en Josué capítulo 6, versos 16 y 17. Y dice así: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Hermanas, aquí vemos el pacto con Rahab llevándose a cabo. Es la providencia de Dios operando a través de la inteligencia de Rahab y el compromiso de los espías para asegurar el éxito de la misión antes de la conquista de Jericó. Solo le bastó poner su fe en acción, que siendo una extranjera la lleva a actuar contra su propio pueblo para salvar a los siervos de Dios, lo que resulta es su salvación y la de los suyos. Esta historia demuestra cómo la fe puede transformar a una persona, incluso alguien considerado imposible de salvar, y cambiar su destino, llevándola a ser parte del pueblo de Dios. Rahab fue recompensada por su fe. Las Escrituras dicen que los que confiamos no seremos avergonzados ni confundidos. Dios honra a los que le obedecen. Rahab obró según lo que oyó, como indica la palabra de Dios. La fe sigue a lo escuchado y lo encontramos en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A pesar de su pasado, su fe la convierte en una heroína de la Biblia. A pesar de su condición de cananea, recibe la gracia de Dios, pasando a ser un gran ejemplo de fe, tanto que su vida
fue registrada en las Escrituras a lo menos 3 veces. Miremos en Hebreos capítulo 11, verso 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, como una persona marginada, pudo integrarse al pueblo de Dios mediante la fe, donde conoció a su esposo, convirtiéndose en parte de la genealogía de Jesús, y lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¡Qué privilegio para ella! Amadas hermanas, Rahab no es un ejemplo de santidad, pero había creído en el Señor y su fe se evidenció en obras. Ella fue justificada por su fe y no por el cordón ni por guardar a los espías. Se salvaron toda su familia porque pusieron la mirada en Dios. Ella creyó en Dios y a causa de su fe no fue avergonzada, cumpliéndose lo que hemos leído en Romanos capítulo 10, verso 11. Rahab era gentil y vemos acá un cuadro de la gracia, que en el futuro gentiles y judíos serían el pueblo de Dios. La historia de Rahab demuestra que nadie es insignificante a la vista de Dios. Él nos ve a todas y lee nuestros corazones, y cuando descubre una chispa de fe como la que vi en el corazón de Rahab, Él nos usa. La fe de esta mujer la movió a actuar, tal como dice la Biblia. Fue declarada justa por sus obras y lo vemos en Santiago capítulo 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, sin duda, es un ejemplo de fe digno de imitar. Es imposible tener una fe que no obra. Ella es un ejemplo del justo que vive por su fe. Amadas, finalizo el mensaje diciendo que la confianza en Jesús nos libra de la ira de Dios y el juicio futuro. Ahora, amiga que me oyes, ¿has pedido a Dios que te salve a ti y a tu familia? ¿Confías en Jesús para salvación? Te invito a hacerlo si aún no lo has hecho, porque quienes confían en Jesús como su fundamento inamovible serán reivindicados por Dios, no defraudados ni decepcionados en el juicio final. No lo rechaces. Hermana, ¿y tú? ¿Has comprobado si tu conducta y creencia están alineadas con la fe bíblica en Jesucristo? Bueno, amadas, me despido con una firmeza de espíritu después de leer esta inspiradora historia de fe. Hasta pronto, Dios mediante. Un abrazo. Nuestra fe en acción da como resultado la justificación y por ende la salvación. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.